Muchos de vosotros pensáis que el acero inoxidable es un material difícil. No os juzgo. Puede ser que en algunas ocasiones pueda dar problemas, pero con las estrategias que os voy a dar en este vídeo vamos a solucionarlo prácticamente todo. Como he dicho, no es un material difícil, es un material estratégico y hay que dar en el clavo a la hora de mecanizar dependiendo del tipo de acero inoxidable que vayamos a utilizar para nuestra fabricación. Para ello nos vamos a ir a pizarra y vamos a desglosar la composición y qué estrategia seguir para cada tipo de acero inoxidable, sobre todo para los más comunes. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Me hace mucha ilusión que volvamos con el tema de los vídeos y sobre todo con un tema tan importante como es el acero inoxidable, un auténtico quebradero de cabeza para muchos a la hora de fabricar tanto en torno como en fresadora. En este vídeo vamos a aportar soluciones paso por paso, no es un vídeo muy técnico, es más práctico, así que sin más te doy la bienvenida, vamos a ello. Ya tienes disponible el Club PNC Paso a Paso, la academia online que transformará tu futuro en el mecanizado. Aprenderás desde lo más básico hasta lo más avanzado, empezando por torno con torreta motorizada y fresado, tanto con sistema ISO como con Manual Gate, el sistema que utiliza más del 80% de las empresas en Europa. Además de todo esto, lo tendrás en vídeo, PDF, ejercicios prácticos, minicursos sobre CAD/CAM, herramientas, materiales y muchísimo más. Además, dentro de la academia encontrarás una comunidad donde vas a poder compartir tus experiencias y ejercicios con alumnos y profesionales del sector. No te lo pierdas y activa ya tu mes gratuito de prueba. Te dejo el enlace en la descripción. Lo primero que tenemos que saber de nuestro acero inoxidable es la composición. Vamos a desgranarlo, vamos a ver qué contiene cada uno y esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de mecanizar. Después vamos a ver con qué estrategia vamos a seguir dependiendo de la operación que vamos a mecanizar. No es lo mismo un tronzado que un cilindrado o un fresado, ¿ok? Después vamos a ver la refrigeración, porque esto es importantísimo en acero inoxidable para la vida útil de la herramienta y para la calidad del acabado de nuestra pieza. Y por último vamos a ver con qué tipo de herramientas yo trabajaría para mecanizar cada tipo de acero inoxidable basada en mi experiencia de más de 16 años. Vamos con el acero IC 303. Este acero es el mejor que nos vamos a encontrar a la hora de mecanizar. ¿Por qué? Porque este tipo de acero inoxidable contiene azufre. Esto lo que hace con respecto a los demás aceros inoxidables, que son un poquito más complejos, es que tiene una fácil rotura de viruta. Es decir, si por ejemplo estamos en una operación de cilindrado, se va a desgranar como si fuera un F212, un Foraf, ¿vale? Se va a desgranar muchísimo más por este contenido que tiene en azufre. Por eso lo llamamos acero inoxidable de fácil mecanización, ¿ok? En la medida de lo que se pueda, siempre vamos a utilizar por excelencia en el mecanizado el IC 303. No es apto para soldadura por su contenido en azufre. Si queremos soldar, ahora lo veremos, que vamos a utilizar otro tipo de acero inoxidable. Se utiliza muchísimo para tornillería o decoletaje, para piezas que no llevan soldadura. Repito, no podemos soldar este tipo de acero inoxidable porque no va a quedar bien, ni la soldadura va a ser sólida. Después, hemos puesto aquí unas condiciones de corte generales porque este tipo de acero inoxidable nos permite ir un poquito por encima con respecto a otros tipos. Y aquí en torno, por ejemplo, para operaciones de refrentado y cilindrado, vamos a poner unas condiciones de corte de entre 90 y 120 metros por minuto. Esto ya depende de la herramienta que tengamos, de la rigidez de nuestra máquina, la refrigeración y muchísimas cosas más. Después, en condiciones de fresado, he puesto de 70 a 100 metros por minuto, pero vuelvo a repetir, dependiendo de nuestra herramienta. No es lo mismo llevar una fresa de plaquitas que, por ejemplo, una fresa de metal duro, cosa que recomiendo encarecidamente para cualquier tipo de fresado. Después, aquí no lo he puesto, pero es súper importante la lubricación, ¿ok? Lubricación con taladrina, ¿vale? ¿Por qué?
Porque el acero inoxidable es un material que tiende a calentarse y por ende se deforma, ¿ok? Podemos deformar nuestra pieza o romper nuestra herramienta. Por eso yo siempre, y cualquier fabricante de herramientas te lo va a decir, para acero inoxidable siempre taladrina. Yo normalmente trabajo mínimo el acero inoxidable a un porcentaje de taladrina del 10%. Con esto me aseguro que el corte va a estar bien lubricado y la herramienta va a aguantar todo el mecanizado posible, ¿ok? También importantísimo con la lubricación de taladrina, la presión. Cuanto más presión tengamos de taladrina, incluso una refrigeración interior, muchísimo mejor. Vamos ahora con el IC 304, el problemático. Este es el más común en los planos que nos manda nuestro cliente. Normalmente la gente piensa que fabricar piezas en IC 304 es más económico porque el material puede ser unos céntimos el kilo más barato, pero no es así. ¿Por qué? Porque a la hora de fabricación, a la hora de mecanizado, es mucho más costoso tanto en herramienta como en operaciones. Vamos a explicar por qué. Este material no contiene azufre, no contiene ese azufre, con lo cual va a ser mucho más difícil el desahogo de nuestra viruta. Es decir, va a tender a generar virutas largas. Por eso es muy importante, sobre todo en operaciones de taladrado, que utilicemos el picoteo, y en operaciones de cilindrado y refrentado que llevemos unas condiciones y un rompevirutas de plaquita correcto. En el tema de la fresa es importante destacar que yo utilizo muchísimo las estrategias TPC o fresado dinámico, que se basa básicamente en utilizar el AP, la profundidad completa de pasada, y ir jugando con la pasada lateral para hacer esta virutita un poco más corta y más fina, ¿ok? En este caso el IC 304 está hecho para soldar. Ahora sí, este material podemos hacer componentes, podemos fabricar componentes aptos para esta soldadura. Las condiciones de corte ya van a bajar, ¿ok? Porque al ser más pegajoso va a tender a recalentarse muchísimo más, y más si tenemos proyecciones de viruta larga y se nos pueda embozar un taladro o se nos pueda enredar en nuestro soporte de torneado. En este caso vamos a bajar un poquito las condiciones y yo recomiendo en torno de 80 a 100 metros por minuto en velocidad de corte y en fresado de 40 a 90 metros en velocidad de corte, dependiendo de la operación y la herramienta que tengamos. Yo, por ejemplo, en brocas de metal duro siempre voy en acero inoxidable a 40 metros por minuto. La lubricación sigue siendo esencial. Esto es un punto fijo e innegociable que en el acero inoxidable estamos condenados a tener, y cuanta mejor sea nuestra taladrina, la composición de la taladrina, y más alto nuestro índice, mejor acabado y mejor vida útil de la herramienta vamos a tener. Vamos ahora con los reyes del acero inoxidable, el IC 316 y el IC 316L. Los dos comparten la misma composición, simplemente que el 316L significa low, ¿vale? Bajo contenido en carbono. Vamos a ver cuáles son sus características, ¿ok? El IC 316 y el 316L contiene molibdeno, y esto los hace resistentes a ambientes marinos y ambientes químicos, los hace muchísimo más duros en ese aspecto. En el tema del mecanizado vamos a volver a generar una viruta larga por este contenido en molibdeno y va a tender a sobrecalentarse igualmente. Por eso las condiciones que hemos puesto en este caso para el torno y para la fresa se mantienen con respecto al IC 304, con la única diferencia de que hay que restar normalmente un 20% de estas condiciones, ¿ok? Nosotros estamos mecanizando un IC 304 y después vamos a pasar a mecanizar 316 o 316L y tenemos que rebajar nuestras condiciones de corte un 20%. La taladrina sigue siendo esencial en este tipo de acero.
Vamos a ver ahora una serie de características que hay que tener en cuenta para cualquier tipo de acero inoxidable, pero si sobre todo es 316, 316L o un duplex o super duplex, que prácticamente comparten la misma composición, y son muy importantes estos puntos a la hora de prepararte el trabajo y definir nuestra herramienta y estrategia de mecanizado. Vamos a ello. Lo primero que vamos a ver es una pasada mínima. En este tipo de materiales, dar una pasada demasiado cortita puede generar más calor, calentar la punta de la plaquita y por ende que nuestra placa dure menos. Suena contradictorio, pero es así. Algunas veces una pasada más ancha, más generosa, con unas condiciones de corte adecuadas, podemos reducir nuestro tiempo de ciclo, aprovechar la placa al máximo y la durabilidad de ella. Todo esto lo vemos en el método CNC paso a paso, más en profundidad, más en detalle y parándonos en los puntos más importantes para estudiarlos, ¿ok? Después vamos a intentar utilizar el radio de la herramienta máximo posible. Si por ejemplo nosotros en la esquina nos permite mecanizar un radio de 0,8, vamos a utilizar una plaquita de radio 0,8. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que nuestra plaquita sea mucho más robusta, sea más fuerte y tienda a coger menos calor, ¿ok? Vamos a mejorar muchísimo la vida útil de nuestra herramienta y con ello la rentabilidad del trabajo. Después vamos a aplicar en la medida de lo posible estrategias de rotura de viruta. Como hemos comentado antes, en el taladro podemos hacer picoteos pequeñitos, ¿ok? O por ejemplo, en un ranurado o tronzado ir haciendo pequeños retrocesos para hacer esta viruta más cortita. Este tipo de estrategias también lo vemos en el método CNC paso a paso de manera detallada. Y por último, y no menos importante, ya que yo lo utilizo muchísimo en mis operaciones aquí en taller, es el recubrimiento de nuestras herramientas. Quizá has visto las plaquitas que son amarillas, otras son un poquito más oscuras, color bronce y tal, vale. Eso son recubrimientos especiales y hay calidades especiales de plaquita para trabajar el acero inoxidable, normalmente el TIAM y el TIA-IN. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Este recubrimiento lo que hace es que nuestra herramienta se caliente muchísimo menos, alargue la vida útil de nuestra herramienta y, por ejemplo, en vez de hacer 10 piezas, hagamos 20. Esto es importantísimo a la hora de mecanizar en un taller porque vamos a producir muchísimas más piezas y a menor coste. Aparte que al operario le va a dar menos quebraderos de cabeza, tanto en medida como rotura de la placa, y además vamos a conseguir que tengamos menos parones en máquina, menos correctores de herramienta y por lo tanto un trabajo más sencillo y más eficiente. Así que bueno, compañeros, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva de utilidad para trabajar en el taller. Ya sabéis que yo siempre doy mi opinión, mi forma de trabajar y los procesos que yo sigo. No tengo el libro correcto del mecanizado, simplemente hablo desde mi conocimiento y desde mi experiencia y espero ayudar al máximo número posible de personas. Así que sin más, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.